Muy bien, empezamos a trabajar con la motoniveladora 16M. Muy bien, esta motoniveladora 16M tiene su sistema de freno y ventilador, ¿no? Y todo parte desde la bomba, ¿no? La bomba de freno y ventilador. Bien, vemos el trazo azul que representa la salida de la bomba, ¿no? Salida de flujo de la bomba, ¿no? Y llega a este componente, ¿no? En este componente que vemos un suministro de bomba, una señal de carga, un sensor de presión, una conexión al motor hidráulico del ventilador, ¿no? Y dos salidas. ¿Dos salidas a dónde? Dos salidas a los acumuladores, que son los acumuladores del frenado, ¿no? Entonces, así como alimentas al acumulador, también se conecta a una válvula de accionamiento de los frenos. ¿Y dónde están? Está por acá, ¿no? Acá están las válvulas de accionamiento de freno, ¿no? Entonces normalmente está bloqueado, pero sin embargo cuando el operador activa el pedal, deja fluir el aceite para accionar el frenado, ¿no? Ya sea del lado derecho como del lado izquierdo. Cuando nos acercamos a la máquina, en la parte inferior nos encontramos con la bomba, ¿no? ¿Dónde está la bomba? Exactamente esta es la bomba, ¿no? Todo este grupo es la bomba, ¿no? Y esta bomba tiene una conexión a la señal de carga. ¿Cuál es? Es esta. Esta es la conexión de señal de carga, ¿no? Y esto es una toma de presión, ¿no? Testeo, ¿cierto? Y ahí tienes a las dos válvulas, tanto de flujo como de válvula compensadora de flujo como válvula compensadora de presión. La salida de flujo de la bomba, ¿no? Llega a este componente, ¿no? A este componente. Este componente es donde encontramos las diferentes válvulas que van a controlar el flujo hacia el freno y el ventilador. Muy bien, entonces esta es el grupo de válvulas de freno y ventilador, ¿no? Ya indicamos de que ese grupo de válvulas está acá, ¿sí? Bueno, ahí podemos ver el solenoide que tiene cable, ¿no? Es el solenoide que controla la velocidad del ventilador. De acá va a tener una salida. ¿Hacia dónde? Va a tener una salida hacia el ventilador. Entonces, esta es la salida al ventilador. Esta sería la señal de carga. Esto es esta es la salida al ventilador, sería la señal de carga. Esto es la Q-TIN, ¿no? Y esto es la válvula solenoide, control de la velocidad del ventilador. Haciendo seguimiento hacia la parte posterior, ahí encontramos al ventilador. Al motor hidráulico del ventilador. También alimenta a unos acumuladores. Acá están los acumuladores del freno y tiene una salida para el accionamiento de las válvulas de freno, ¿no? Es decir, desde ahí el operador va a pisar el pedal, ¿para qué? Para activar el frenado a las ruedas derecha y también a la rueda izquierda, ¿no? Y también a la rueda izquierda. Muy bien, entonces eso es lo que podemos mencionar acerca de reconocimiento de partes del sistema de freno y ventilador.